Compañeros y catedráticos, nosotros somos el grupo número 1 y les hablaremos un poco sobre el tema del cariato o también conocido como cari. Antes de iniciar esta exposición, les quiero dar un breve concepto de lo que es el cariato, que así se le denominó a la dictadura que fue impuesta por el general Tiburcio Carías Andino, que esta comprendió desde el año de 1932 hasta el año de 1949. Sacando las cuentas, fueron casi 17 años de continuidad. En el año de 1933, la situación política y económica se vio muy afectada y golpeada por las guerras civiles. Entonces fue ahí donde el general Carías tomó decisiones con esto. Y en lo económico sucedió lo siguiente, que redujo los salarios de los empleados públicos y también obtuvo préstamos de bancos privados avalados por las compañías bananeras. También eliminó el Partido Comunista dejándolo como ilegal, pero el Partido Liberal continuó su funcionalidad, ya que necesitaba una competencia, aunque se sabía que Carías la iba a vencer. También erradicó la delincuencia por medio de los grilletes que se le ponían en los pies a los ladrones. También convenció al Partido Nacional para que éste convenciera al pueblo de que él pudiera reelegirse. El método que él escogió para poder seguir en la continuidad fue el siguiente. Se realizaron 13 constituciones, de las cuales solo 10 entraron en rigor. Entre las más importantes está eliminar la prohibición de la reelección mediante del presidente y del vicepresidente. Otro fue que el periodo presidencial se extendiera de 4 ahora a 6 años. También restauró la pena de muerte en Honduras, redujo el poder legislativo y negó a la ciudadanía y el derecho al voto a la mujer. A continuación, mis compañeros continuarán con esta interesante historia. Buenas tardes, compañeros, maestros. A mí me toca hablar sobre la guerra civil. Pues voy a comenzar sobre el Francisco. Fue un sucesor de Manuel. Había gobernado el país desde el fallecimiento de don Manuel en el año de 1913, en el mes marzo. En febrero del año 1916 se estableció el Partido Nacional. Un grupo de ciudadanos postuló a Alberto Membreño que se lanzara como candidato presidencial. Un grupo rival compuesto por antiguos seguidores de Manuel apoyaron a Francisco y a Jerónimos. Presidente y vicepresidente, ambos candidatos fallecieron y quedaron a cargo. Esta fue mi participación y lo dejo con mis compañeros. Gracias. Buenas tardes, compañeros licenciados. Mi nombre es Caterina Escoto y yo les voy a hablar sobre las elecciones de 1923. Al acercarse a la sucesión presidencial, la administración López Gutiérrez se aproximaba al final de su cuatrienio. Distintos grupos y facciones empezaron a reactivarse políticamente, con el fin de alcanzar el poder. Las realidades políticas nacionales tendían a militar en contra de estos deseos colectivos. Lo que prevalecía en su cultura era la imposición, el fraude, la violencia, el autoritarismo, la intolerancia. Manuel Bonilla, cercano al lugarteniente de Policarpo, tendió a promover sus aspiraciones alrededor de grupos que por razones diversas se mostraban descontentos con el oficialismo gubernamental. Sus prestigios, ganados en los campos de batalla en 1894, le permitieron forjar una falange de seguidores que lo postularon como candidato opositor en los comicios de 1903. Esto fue todo de mi parte, ahora lo dejo con mi compañera. El banano ha venido a ser la fruta de la desgracia nacional. Economistas de todo color afirman que la crisis que azota el país obedece al banano. Ferrera llevó consigo a la tumba los motivos que lo indujeron a las rebeliones armadas, pero sin embargo, en Cofradía había declarado que actuaba de esa forma por el barajuste de las administraciones de Mejía Colindres, el cual empezaba a reemplazar por una de orden y honradez. El lanzamiento de Ferrera
fue en El Progreso, departamento de York, el 18 de abril de 1923, por el general Ramón Díaz, pero ese mismo día fue recuperado por el general Max Velázquez. El lanzamiento de Ferrera fue condenado enérgicamente por los nacionales, el cuales decían que no se le podía llamar como una revolución, sino como un acto de vandalismo y de criminalidad. Ferrera tenía una larga tradición con las compañías bananeras. Se dice que la Cuyamel Fruit Company la financiaba en las revueltas, dándoles armas y municiones. El gobierno de Mejía Colindres relataba que Estados Unidos todavía le estaba dando su apoyo moral. Los barcos de guerra de Estados Unidos fueron enviados a la costa de Honduras para proteger los intereses americanos y extranjeros sobre cualquier necesidad. Mi nombre es Nidia Villanueva y yo les voy a hablar un poco sobre la continuidad de la guerra. En este caso, artesanos, obreros y campesinos eran los que conformaban la mayoría de muertes en este año. En 1925 continuaba todavía el enfrentamiento armado. El 2 de abril la batalla duró 4 horas seguidas y el general Tosta derrotó a 800 indígenas que eran apoyo de Ferrera en La Esperanza. Y el 20 de agosto Tosta regresa a La Esperanza con orden del actual presidente Papa Araona para desalojar o desarmar, por decirlo así, a la población que había sido parte de estas revueltas. Pero en ese entonces Ferrera había sido trasladado para Guatemala. En las elecciones de 1930 resultó un empate entre los dos partidos en las elecciones del Poder Legislativo. Y quedó como presidente, que era del Partido Liberal, Santiago Mesa, y como vicepresidente quedó el nacionalista Venancio Callejas. También se alternaban la presidencia Antonio Rivera y Tiburcio Carías. En ese entonces el carillismo ya se estaba extendiendo no solamente a la presidencia, sino que también al Tribunal Superior de Cuentas y al Poder Judicial. En 1932 se dio el fenómeno que el 80% de las alcaldías o municipalidades eran nacionalistas y el Poder Ejecutivo solamente había sido adquirido por el Partido Liberal. En ese entonces el diario Cronista postuló o se refirió a los 4 partidos más fuertes, y así estaba dividida la población en 4 partidos, que eran primeramente los seguidores de Carías, que para ellos era el mejor candidato, que también era nacionalista. Tosta, que también iba por el Partido Nacional, estaba el Mejía Colindres, que iba por los liberales, al igual Jacinto Mesa. En el año 1928, Tosta organizó su propio partido, que fue el Partido Republicano para el periodo de las elecciones de 1929 a 1932. En estas elecciones ganó el presidente Vicente Mejía Colindres y como vicepresidente quedó Rafael Díaz Chávez. Cabe resaltar que en la presidencia de Mejía Colindres se daba un fenómeno en el cual las personas o los militares o los funcionarios que cometían delitos no eran castigados debidamente, lo que mostraba que era un gobierno débil de su parte. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros, mi nombre es Melvin Mejía y hoy les expondré sobre el general Vicente Tosta. El general Vicente Tosta, cabe destacar las características de su vida en sus diferentes etapas, fueron de energía y espíritu de organización, su estoicismo y en el sufrimiento por las causas justas y diáfanas, y la modestia purísima y la generosidad en el triunfo y su piedad generosa en compasión por los vencidos. El gran mérito del general Tosta de ser siempre uno de los generales, de general a soldado, a ciudadano y a político. En 1919 fue uno de los factores de libertad. En esta plataforma se descargó primero dando a la tierra en el régimen del impositor del doctor Luego, en 1928,
quitándole la presidencia al general Tiburcio Carías, por medio de una fusión entre el Partido Republicano, que lo dirigía como jefe y candidato del Partido Liberal, y que postulaba al doctor José María Velázquez, dando por resultado el triunfo de la coalición que tenía el poder sobresaliente al Partido Liberal, que le dio el triunfo en el año 1919 al nacionalismo en 1924 y nuevamente el liberalismo en 1928. El general Vicente Tosta murió de causas naturales. Hombre de ideales, fue circundado el vacío de las agrupaciones políticas históricas y de bien sentido por la patria, el cual sirvió con lealtad y desinterés y con hombría, y su compañero de armas Abel Villacorta. Su desaparición física en el partido que él había fundado, en un análisis tanto de la figura como de la institución del tismo, es la dominación que se conoce en Honduras como el partido que capitaneaba, en que en vida se llamó Vicente Tosta, y como todos los sabios contribuyó con su fuerza a la victoria decisiva del Partido Liberal en las elecciones del año de 1928. El fallecimiento de él fue temprano como soldado, como ciudadano. Vicente Tosta, al igual que el tránsito contemporáneo de Gregorio Ferrara, el curso de la historia de la política hondureña, por cuanto se quedó expedito en el camino para que Carías viera ver crecer sus posibilidades reales de ascender finalmente a la presidencia. Gracias.